lo que quería comentarles hoy tiene que ver con más cuestiones conceptuales, paradigmas, historización un poco de la problemática, que realmente es muy importante. Como les decía antes, nosotros partimos, nuestro paraguas de acción es el programa Abre Vida, que es una planificación en los próximos años interministerial, que llevamos adelante con los diferentes ministerios y desde la agencia, que sobre todo la agencia es la que va monitoreando, coordinando y trabajando en conjunto para que esto se vaya cumpliendo en los diferentes ministerios. Lo primero que les quiero decir, como que antes arranqué, es que todo lo relacionado al consumo de sustancias en niños y niños, la verdad que es un tema problemático y es un tema que realmente necesitamos trabajar porque nos interpela, nos paraliza, nos problematiza mucho y todo el tiempo. Nosotros siempre decimos que tenemos que contextualizar y analizar la problemática en su complejidad. Tenemos que salir de la mirada causa-efecto, de miradas simplistas, y ponerlo un poco historizándolo y complejizándolo en la situación actual en la que vivimos. Si nosotros retomamos y hacemos un poco de historia, siempre decimos que el uso de sustancias, de drogas en general, existe desde el origen de la humanidad. Desde los pueblos originarios se consumían diferentes sustancias, hongos, con mucho motivo, curación, a veces, bueno, de celebración, de conexión espiritual. Esto fue un uso que siempre se hizo, o sea, siempre, de hecho, el hombre por algún motivo, o alcohol, siempre tiene este uso de sustancia para alguna alteración del cuerpo. Y nosotros nos vamos a centrar en no estudiar las drogas en sí mismas, sino los usos que hacemos, las apropiaciones imaginarias, las representaciones y los hábitos de clase en torno a ellas. O sea, cómo nos relacionamos, el contexto y de qué manera nos relacionamos con las sustancias y las lógicas instituidas e instituyentes de la sociedad en relación a estos consumos. En las situaciones de mayor vulnerabilidad también prima el consumo, siempre prima el consumo, en donde muchas veces lo complejo es cómo aparece esto como una medida, como una llegada a un camino a la felicidad o la satisfacción, en donde realmente esos medios no están y esta frustración que aparece es muy grande. Entonces nosotros lo que decimos es que vivimos en una ciudad que nos va conduciendo, justamente por este eje del consumismo, nos va conduciendo a lazos sociales fragilizados, en donde prima, y esto es súper importante analizarlo, la categoría de consumidor por sobre la de ciudadano. ¿Está? En donde prima la experiencia individual que la construcción colectiva. Y donde la satisfacción inmediata solo el bienestar a mediano plazo. Lo de la satisfacción inmediata también es una aquí, una ahora, ya y en un instante, que caracterizan a nuestra sociedad hoy. Y la verdad es que nosotros no podemos pensar el consumo de sustancias si no pensamos que vivimos en ese contexto. ¿Por qué? Porque este contexto es en donde se inscribe en el consumo también de sustancias, no es aislado. Entonces, ¿qué decimos? En este contexto reinado por el consumo, se inscribe estas sustancias que son adictivas y las adicciones no se presentan como un tema de afuera, sino que es en este medio. ¿Y por qué siempre también hablamos de que aparece mucho y cada vez se consume más sustancia y demás? Y yo también interpelo mucho y digo, claro, se consumen, y también pregunto, ¿nosotros no consumimos cada vez más como un poco de todo? Digo, del teléfono hasta, o sea, porque evidentemente hasta el mismo mercado nos va a ir todo el tiempo poniendo insatisfacciones para que tengamos la satisfacción comprando o buscando alguna otra cuestión que nos dé mayor felicidad. Digo, estamos inmersos en esa lógica y es importante inscribir esta problemática dentro de esa lógica. Entonces, para retomar, decíamos, las adicciones no se presentan como un tema aislado, son uno más de la multiplicidad de situaciones problemáticas que atraviesa la vida de los sujetos y, por ende, nosotros decimos que el problema es de índole social, no es un tema únicamente a veces o de penal o del consumo o individual, sino que es un tema social
y que desde ahí entendemos que debe ser absolutamente abordado la complejidad, y ahora vamos a ver esto qué significa. Antes que eso es importante también, y desde toda esta introducción que hago, pensar y desterrar algunas percepciones muy instaladas, que son absolutamente erróneas. La primera es algo que veníamos hablando, que hablar de la droga como si fuera una única sustancia, porque primero que niega la diversidad que existe, incluye a sustancias legales o ilegales. Es lo que decía, hablar de la droga siempre es la droga ilegal, ¿no le parece? Y en realidad nosotros hablamos de drogas y hablamos de todas las drogas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, un problema grave con el consumo de psicofármacos. A ver, porque toda la cuestión que tiene que ver con la medicalización de la vida y esta naturalización del uso de medicamentos para calmar hoy un malestar, y digo esto retomando lo que tiene que ver con esta cosa de no puedo tomarme un día para descansar, tengo que seguir, no tengo que parar, tengo que seguir tomando, es como el mismo ritmo que, fíjense que incluso las publicidades, ¿no? Toda es para no parar, seguir, para seguir. Bueno, la droga también como amenaza, se entiende como algo externo, ajeno. Eso es el problema, el discurso, el problema es la droga. Y la verdad es que la droga no es algo externo que viene y te agarra, sino que en realidad tiene que ver con lo que hablamos antes, con los usos que uno hace, los padecimientos que uno atraviesa, y esta multiplicidad de causas que por el marco, en el contexto en que vivimos, nos hace de alguna manera, por satisfacción, por festejo o por padecimiento, necesitar, porque puede ser múltiple, necesitar una sustancia que altere mi organismo por alguna razón o que lo calme, si se quiere, por alguna razón. Después también otra percepción instalada y que es absolutamente errónea es el consumo de drogas como escala. Esto responde a esto de empieza con el alcohol y no termina más. Fuma marihuana hoy y es un adicto. O sea, va en una escalada de que empieza con algo y va a terminar tirado en la calle consumiendo. Entonces decía, el consumo de drogas como escala es un esquema determinista en el que la sustancia es un agente activo y el sujeto nada puede hacer. No vemos a la persona con la capacidad de una toma de decisión. O sea, es lo mismo, la droga que viene de afuera modifica el comportamiento y todo termina en un consumo o en una persona adicta. Después también asociar el consumo de drogas con jóvenes o reducir la problemática a jóvenes. Si bien, como decía antes, hay mucho consumo que se da en mayor medida de jóvenes, esto no significa de que en realidad el problema, a veces sobre todo de consumos problemáticos y adicciones, que ahora vamos a ver la diferencia, se dan realmente en personas que son mayores, no necesariamente en jóvenes. Si este es un estereotipo que hay que salir. Y también supone que todos los jóvenes consumen, ¿no? Como si, bueno, no, todos toman, o sea, esto de alguna manera pensar en que si a alguno le pasa a todo, de asumir de generalizar el problema. Y aparte, lo que decimos es que esto reduce la situación de consumo, ocultando lo que sucede entre los adultos. Muchas veces nos damos cuenta en comunidades, en escuelas o en barrios o en ciudades pequeñas, en donde siempre aparecen los chicos que fuman marihuana, que toman alcohol, y después en realidad nos enteramos de que hay problemas gravísimos con los adultos y el consumo, ¿no? Aparece siempre esto ajeno y en realidad el adulto también tiene graves problemas con este tema. Bueno, otro tema que es el más común tiene que ver con vincular las drogas con la criminalidad. No siempre produce una relación unívoca entre la droga y la marginalidad y la criminalidad, que realmente no es una situación directa y una relación directa de ninguna manera. Bueno, y también identificar a una persona que consume como una persona peligrosa, ¿no? Peligrosa por la agresividad y por lo que sea,
que también es una actitud despreocupada con respecto de la salud. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace es discriminar en vez de atender o de abordar con las herramientas que cada uno tiene según la situación. Esto también lo vamos a trabajar después con Germán, que no se trata de que todos abordemos el tema en su complejidad, sino saber desde qué ámbito, qué herramientas tiene de cada ámbito. ¿Está? Lo que nosotros no podemos hacer, y creo que lo decía al inicio, es de ninguna manera discriminar, alejar o señalar para que, bueno, es como abrirle la puerta y que el joven se vaya. Evidentemente, si está pasando esta situación es porque algo sucede y hay que ver qué es lo que sucede. Rápidamente analizar cuáles han sido los modelos históricos en donde se han pensado algunas estrategias políticas en relación a la droga, que voy a hacer un resumen muy, muy rápido. Nos va a ayudar ahora, van a ver, a pensar desde dónde estamos nosotros parados, del gobierno provincial, del programa Lazos y demás, y van a entender cómo cada uno de estos modelos de abordaje tiene un discurso que todos conviven entre sí y todos los van a encontrar entre sí. Nosotros decimos que existen distintos paradigmas para abordar el consumo y que si bien se puede reconocer un momento de origen, no existe una sucesión en el tiempo, es decir, bueno, pasamos de uno a otro, sino que en realidad van conviviendo. El primer paradigma que aparece con el tema de droga histórico fue el paradigma punitivo. Primero, porque estaba basado en el derecho y la legislación, entendiendo que cuando se hablaba de droga, piensen esto, aparte tiene que ver con una hipocresía también, siempre se hablaba de lo ilegal. Entrando en el marco de lo ilegal, si vos consumís algo ilegal, cometés un delito. ¿Ah? Entonces, se define el consumo de sustancia como un delito y por lo tanto a quien la consume como un delincuente, es obvio. O sea, si nosotros lo pensamos así, es coherente el discurso y coherente lo que se plantea. El paradigma punitivo se centra en la sustancia, el problema es la droga. Es eso, ¿no? El problema es esto que viene y hace énfasis en las medidas legales y penales para que eso suceda. Establece un vínculo casual entre consumo y criminalidad, construyendo un estereotipo de los usuarios. O sea, el usuario de drogas es una persona criminal porque está por fuera de la legalidad al consumir algo que la sociedad dice o que las normas dicen que está prohibido. Produce y reproduce estigmatización y discriminación, sobre todo entendiendo esto que obviamente está pensando una persona totalmente pasiva, una droga que invade y un paradigma de penalización y discriminación importante. Otro paradigma que habla también centrado en la sustancia, que habla de la desviación, que se basa en las conductas que rompen lo que un grupo, clase o generación o institución esperan como comportamiento del normal. Simplificando para que lo entiendan estos discursos y para que después puedan ver desde dónde lo pensamos, que hay algunas cosas que van a ver en común, pero que ambos paradigmas lo que tienen es que simplifican muchísimo la problemática, ¿no? Eso es sobre todo. Y aparte que cada una ha tenido en lo preventivo y en el abordaje políticas que han fracasado absolutamente. Eso es lo que le quiero decir. Han fracasado absolutamente. Ambos paradigmas, por ejemplo, han planteado todo lo que tiene que ver con prevención en términos de decir, bueno, pero acá nos tienen que decir todo lo que hace mal la cocaína, la marihuana, el alcohol, papá. Y en realidad eso no ha disminuido para nada. En muchísimos países que lo tienen medido y demás, no ha disminuido, al contrario, sigue creciendo el consumo a pesar de todas estas campañas y todo este trabajo que se han hecho en escuelas. Y nosotros nos paramos, y no es nosotros, en realidad todo lo que tiene que ver con las últimas políticas en relación al paradigma de la complejidad, en donde contempla varias definiciones. No es tan, o sea, por eso es complejo, ¿no? No es tan simple decir, bueno, es A o B o C,
sino que va articulando diferentes definiciones para llegar a un abordaje que lo que intenta es justamente promover un trabajo inter y multidisciplinario. Empezamos a pensar en personas que toman sus decisiones, que si toman alguna decisión puede haber un padecimiento, o que ese padecimiento puede ser vincular, familiar, social. Entonces empiezan a abrir y a complejizar la problemática y no quedarse únicamente como o es un delincuente o es una persona enferma que necesita curarse como un proceso de causa-efecto, sino que en realidad trabajamos con una multiplicidad de causas que llevan a estas personas como digo siempre, o por satisfacción, porque también acá hay un goce, o sea, porque mucho consumo es por goce también, o por goce o por padecimiento, tener este tipo de consumo. Dentro del paradigma de la complejidad, el modelo de promoción de la salud. Y que también nosotros trabajamos mucho, sobre todo en Santa Fe y sobre todo por la red de salud que tenemos, que tiene que ver con entender que aparte de que el problema del consumo problemático es un problema social, pero también tiene obviamente una consecuencia biológica concreta y que nosotros necesitamos siempre trabajarlo desde la promoción de la salud y desde la atención primaria de la salud. Entonces nosotros también entendemos de que la primer puerta, y esto es súper importante que debemos tocar en relación a los consumos problemáticos, es la de salud, para luego trabajar en conjunto con las otras áreas de qué manera se van armando y diseñando proyectos terapéuticos en el caso que sea necesario. Y esto es interesante porque no es entender la sustancia o el consumo de sustancia como una enfermedad, sino entender de que el consumo de sustancia en este contexto tiene una afectación biológica concreta que tenemos que atender. Por eso, y también es muy importante por lo preventivo, porque promueve la salud desde un sentido amplio e integral que apunta a mejorar la calidad de vida en general. Entonces también es muy interesante la mirada de la promoción de la salud y de la atención primaria de la salud, porque nos permite esta posición de promover hábitos saludables y demás que creemos que debe ser el abordaje en términos preventivos. Entonces lo que nosotros queremos y tenemos hoy es que construir una perspectiva de abordaje común que tiene que ver con esta, que tiene que ver con pararnos de la complejidad, que tiene que ver entender que nos paramos desde el abordaje del paradigma también de derechos, en donde entendemos que ya el eje no está en la sustancia, sino el eje está en la relación que establece la persona, un sujeto, con la sustancia en un entorno determinado, ¿tá? Y que siempre, tanto en lo preventivo como en el abordaje del tratamiento, tenemos que entender que es una persona autónoma y con derechos y no podemos definir o actuar por ellos. Entonces decíamos, construir una perspectiva de abordaje común más que funciones especializadas, ¿no? Esto es decir, nosotros no queremos tener el Ministerio de las Adicciones, queremos trabajar en conjunto con todos los ministerios para que cada uno pueda aportar en lo preventivo y en el abordaje herramientas para la temática. Y muy fuerte apostar a la prevención. Hoy la clave es apostar a la prevención. Entender de que no hay la droga o la droga como sustancia siempre estuvo, va a seguir estando, y que la única manera que nosotros podemos trabajar o abordar o generar algún cambio es generando personas o niños más autónomos, con mayores capacidades para definir un proyecto de vida más saludable, sobre todo. Y es por eso que necesitamos diseñar estructuras de gobierno que propicien la coordinación y sean el medio posible para estos abordajes. Entonces volvemos a esa. En esa descripción de uso, abuso, consumo problemático y adicción, nosotros lo que decimos es que todos los consumos,
para niños y niñas y adolescentes son problemáticos. ¿Por qué? Porque tienen otra afección en términos de salud. ¿Está? Esto a veces no nos tiene que poner en el lado, lo tenemos que tener muy en cuenta, no lo tenemos que poner en el lado del prohibicionismo total, porque a veces el prohibicionismo total lo que hace es, esa es una contradicción, aleja a la persona, pero tenemos que entender de que nosotros tenemos que trabajar para retrasar los consumos. Tenemos que trabajar por disminuir y erradicar, o sea, siempre nosotros decimos proyectos de vida sin consumo. Y hablo de retrasar para poder trabajar para retrasar años que tienen realmente una consecuencia concreta en lo biológico, y eso es importante. Dicho esto, quería comentarles rápidamente cuáles son las líneas del programa Abre Vida, en donde justamente lo que intentamos con una planificación es abordar en todas sus aristas esta problemática. Y voy a empezar por la línea de educación, porque como les decía antes, nosotros entendimos que, y por todo este abordaje que veníamos conversando antes, de la complejidad, de la necesidad de la prevención, de trabajar con el Ministerio de Educación, pero desde lo que el Ministerio de Educación también ya es política educativa. ¿Por qué? Porque nos salimos del discurso, y esto es súper importante, ustedes que están en contacto con los directores, nos alejamos de pensar que tiene que venir el especialista a dar el taller en la escuela que me va a contar los efectos de la droga. ¿Ah? ¿Por qué? Porque bien como leíamos hoy en un texto de la Organización Mundial de la Salud, que hace un estudio de muchos países del mundo que han tenido políticas preventivas mucho más serias que la nuestra, porque la nuestra en general a nivel nacional nosotros no hemos tenido casi histórico, esto es histórico, no hemos tenido una política preventiva de consumo. Bueno, en la Organización Mundial de la Salud estábamos leyendo un texto que hace estudios de esto y plantea de que han fracasado, pero tremendamente, todas las acciones preventivas y escolares con eje en la persuasión del consumo en base a las consecuencias que tiene en el organismo la sustancia. Y que las que están funcionando y lo tienen también medido, ¿cuáles son? Las cuales trabajan y identifican antes que nada las causas. Trabajan sobre las causas que se plantean o que se plantean por parte de los jóvenes que los lleva al consumo. La falta de diálogo, la desvinculación, la falta de proyecto de vida, la falta de espacio recreativo, todas las cuestiones que de alguna manera se resuelven en ámbitos comunitarios. Entonces lo que se plantea es, dejemos de hablar de las consecuencias y empecemos a pensar qué necesitan nuestros jóvenes en sus ámbitos. Y por eso nosotros entendemos que el programa Lazos, que venía trabajando en cuestiones de generar espacios participativos para trabajar situaciones de emergentes en cada una de las escuelas, debía ser el que se potencie y se fortalezca con una mirada más amplia, porque después lo va a contar Germán, tiene diferentes ejes en los niveles, pero debería ser de ahí porque estamos en un camino correcto, que a veces parece inespecífico, porque ¿qué pasa? Te dice, no, pero nadie habla de la droga, no sirve nada hablar de la droga, hay que hablar de qué nos pasa, hay que hablar, o sea, es el punto fuerte. Entonces, la idea del programa Lazos, en términos de pensar un espacio en donde se vehiculicen emergentes de las instituciones, en donde se planteen situaciones que se complejas para los adolescentes, complejas para los asistentes escolares, padres y demás, era el mejor de los ámbitos. Siempre acompañado por también el fortalecimiento del vuelvo a estudiar, porque nosotros necesitamos seguir entendiendo y fortaleciendo la línea de inclusión socioeducativa,
Porque lo que nos pasa muchas veces es que aquel adolescente que es identificado con un consumo es expulsado, sin tener ni la oportunidad de pensar qué pasó, qué no pasó, ni que esa persona, ese niño o adolescente pueda hablar. Y también acompañado por la incorporación de la temática a la currícula, que de hecho en los NIC para secundaria, en el libro de NIC ya está. La idea es superior, inicial y primaria. Y por supuesto el ámbito donde estamos ahora, que es la formación docente. Respecto a la promoción de derechos, la prevención y la promoción de hábitos saludables y construcción de proyectos de vida. Fíjense, el eje de la educación pasa por ahí, pasa por lo preventivo. ¿Ah? Bueno, después de esto, para que ustedes sepan nada más, para que no es solamente de la escuela que se trabaja, nosotros estamos trabajando con organizaciones sociales, también para fortalecer los modelos preventivos en el territorio y también los tratamientos específicos ya en el abordaje que a ustedes no les va a tocar tanto. Trabajamos en capacitación en ámbitos laborales, también con el Ministerio de Trabajo, con los sindicatos. Estamos trabajando en un programa de prevención de consumo en nocturnidad, sobre todo con la Municipalidad de Rosario y asesorando a otras municipalidades, que es muy importante este tema en general. Tenemos que trabajamos también en coordinación 2 nuevos centros de referencia, nosotros les denominamos que son 2 equipos que orientan y acompañan, no son, son especialistas, pero en realidad es que no sean los especialistas de la temática, sino que acompañen a todos los equipos que trabajan de todos los ministerios para abordar la problemática, son orientadores, si se quiere. Estamos con una línea de teléfono para los equipos de salud también, para fortalecer el abordaje, reforzando profesionales, trabajando el programa Red de Cuidado, que es con organizaciones sociales, acá todo lo que tiene que ver con salud, con el Ministerio de Salud. Creamos el Observatorio Provincial, estamos analizando datos de todos los sistemas de salud y de desarrollo social sobre todo. Estamos llevando algunas campañas de comunicación preventivas, de hecho ya les va a llegar el material, está subido el material lo que estamos haciendo con el programa Lazos. Y también, bueno, esto es más de atención, estamos llevando adelante un sistema único de atención, de información que nos sirve también poder tener datos de cómo sea la problemática en términos de abordaje concreto, que es algo que no teníamos. Y por último, tenemos la red de municipios y comunas, en la cual trabajamos para tener escala provincial, para que los municipios también puedan trabajar sobre la prevención y la orientación de la problemática, financiándole proyectos o capacitaciones y demás para que puedan, desde la cercanía que tiene el municipio, poder abordar la problemática en cuestión. Esto es un poco todo lo que estamos haciendo y bueno, nada, quedo a disposición para dudas, preguntas. El material complementa mucho esto. No quería extender mucho más, pero me parecía importante trabajar lo de la contextualización, lo de los modelos, para poder un poco partir ahora con Germar desde la escuela, un poco con más herramientas o instrumentos para poder mirar esta problemática. Así que bueno, muchísimas gracias.